Muy buenas noches. Nosotros somos el grupo número 4, el cual pues está constituido por su servidor Edson Salgado. Tenemos a Wendy Orellana, Erika Rodríguez, Isis Pineda y Kevin Hernández. Y nos va a tocar hablar sobre el caso de US Corporation, en el cual pues nosotros hemos hecho un planteamiento de sus estados financieros y hemos hecho un análisis financiero de todas sus variaciones, tanto de lo que son los estados financieros, lo que es el balance de situación, el estado de resultado y el estado de flujo de efectivo. Aparte hemos incluido lo que son las variaciones horizontales y las variaciones verticales. Entonces, lo que vamos a ver esta noche, básicamente, es aparte del análisis financiero, vamos a ver lo que son las necesidades de inversión, las necesidades de financiamiento y las necesidades de administración en relación a la inversión y financiamiento. Entonces, ya en este momento, pues, estamos preparados. Yo voy a dar una breve introducción al respecto y después, pues, vamos a discutir esto en relación a un foro que vamos a tener con los demás integrantes. Como podemos observar, tenemos lo que es el estado de situación financiera que hemos planteado para el 2008-2009, donde tenemos variaciones en las cuales pues lo que tenemos es una mayor entrada de activos. A pesar de que tenemos una variación que podemos decir aumento, esto no se puede reflejar de esta forma, dado a que estas son prácticamente fueron activos que fueron adquiridos, por tanto fue una salida de efectivo, lo cual pues eso está afectando lo que es el flujo de efectivo. Y pues lo que tenemos acá también en el pasivo, pues lo que tenemos es una variación también de flujo. La única diferencia que es que al haber un aumento de cuentas por pagar, lo que tenemos es que nosotros estamos trabajando con dinero de terceros. Y lo que es la parte negativa de la variación significa que nosotros estamos básicamente pagando lo que son nuestras deudas. Lo que podemos ver acá que hemos aplicado más dinero lo que es en la parte de documentos por pagar a corto plazo. En la deuda a largo plazo, pues lógicamente lo que financia son lo que son los activos fijos. Y abajo en el patrimonio, pues tenemos algunas variaciones donde podemos ver que pues hubo un aumento de capital en relación a lo que es 2009 a 2008. Y tenemos un aumento en las utilidades retenidas, las cuales pues vamos a explicar aquí abajo en el estado de resultado. Donde tenemos que hay una utilidad neta de 412 millones y tenemos aquí una parte de dividendos decretados y tenemos la adición a utilidades retenidas, que es lo que vemos ahí arriba en la variación. Hemos elaborado también un estado de flujo de efectivo donde este nos va a indicar dónde estamos nosotros teniendo básicamente la mayor salida de efectivo, donde ya hicimos lo que es la actividad de inversión, financiamiento y de operación. Y a un lado pues tenemos lo que son las razones financieras, donde tenemos todos los análisis horizontales que hemos hecho en todas las cuentas en relación a todas las razones que hemos pues dispuesto y que hemos considerado importantes. Entonces aquí pues, ¿qué es lo que podemos ver en este caso? Señores, lo que estamos viendo aquí es que tenemos aquí, por ejemplo, aunque indica un aumento de cuentas por cobrar, lo que estamos viendo es básicamente no está entrando dinero, sino que prácticamente es dinero que tenemos afuera, pues que pertenece a terceros. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que podríamos nosotros implementar en este caso para hacer esa recuperación de dinero? Dado que tenemos que la rotación de cuentas por cobrar pues está muy baja y tenemos un periodo de cobro muy alto en relación al periodo de pago que lo tenemos un poco más bajo. O sea, aquí tenemos presentando una asfixia financiera. Entonces, ¿qué soluciones podríamos tener al respecto de ello? Exxon. Pues yo pienso que, o sea, hacerle una política de cobro que cobremos a menos tiempo, ¿verdad? Porque, como dice usted, estamos cobrando dinero y de un solo lo estamos pagando. O sea que ese dinero no se está invirtiendo en la empresa en ningún momento. Entonces, por eso los inversionistas, en todo caso, tienen que estar alimentando la inversión porque el dinero de la empresa está como en circulación, ya que estamos cobrando muy tarde. Entonces, yo digo que hacer una política de cobro que se cobre a menos tiempo.
Eh, bueno, buenas noches. Igual, muy de acuerdo con Isis, que lo que es el cobro está demasiado, un lapso de tiempo demasiado largo y estamos pagando antes. Entonces, sí, reforzar esas políticas de cobro donde podamos pues percibir el dinero antes y poder trabajarlo, como lo mencionaba la compañera Isis. Sí, yo creo que también adicional a la generación de las políticas, también se debería de buscar, de mejorar la estrategia de la institución. De repente, al ser su plan estratégico y su plan de negocio, se les fue por alto y estar monitoreando esos dos indicadores. Entonces, así apoyo lo que están diciendo mis compañeros, pero también se debería de apuntar en la estrategia de la institución, en este caso de nuestra empresa, que es Us Corporation. Yo pienso que, así como mencionaron los compañeros, si se hace una mejor política de cobro, vamos a obtener mejores resultados porque podemos ver que la empresa tiene mejor capacidad para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo en el 2009. Y ya mejorando esta política, pues va a ser mucho mejor, ¿verdad? También de igual manera tiene mayor capacidad, igual en el 2009 con 2.8, sin depender de las ventas de sus existencias. Entonces, al cambiar la política de cobro, vamos a tener realmente mejores resultados. Ok, muy bien. Eso, pero también la importancia, ¿verdad?, de tener esta política. Porque si nosotros invertimos lo que hemos estado discutiendo, que estamos invirtiendo el cobro con respecto al pago, entonces para la institución va a ser favorable porque entonces vamos a poder nosotros tener mayor circulante a favor de Use Corporation para que pueda invertir y vamos a tener menos presión también por parte de nuestros acreedores y nuestros proveedores en relación al pago. Entonces eso va a hacer que el flujo de efectivo y la dinámica de la empresa entonces se maneje todavía como con mucha más holgura. Esto puede hacer, ¿verdad, compañeros? Que la liquidez de la empresa no se vea afectada en un futuro. Correcto. Sí, le daría mayor estabilidad, así es. También. ¿Verdad? Sí. Ok, eso es en relación a lo que tenemos, lo que es las políticas de cobro y la mejoría del circulante. Ok, vamos a ver, haciendo el análisis, bueno, aquí lo podemos ver también, ¿verdad? Que tenemos también que el inventario, pues, no es que está mal, pero tampoco podemos decir que está bien, ¿verdad? Porque resulta que si nosotros vemos en el inventario, vemos que tenemos un costo de ventas prácticamente de un 50%. Podríamos decir que está bueno, ¿verdad? Pero hay que ver una cuestión, pues que yo pienso que aquí el costo de ventas creo que está subvaluado. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, el costo de venta debería de ser más alto, ¿verdad? Porque así nos indicaría que está de mejor manera funcionando. Porque al verlo hacia el 50, como que está como que muy estable, pienso yo. Igual, a mi punto de vista, el costo de venta está bajo. No, me da un buen precio, no vamos a pagar. No sé, es lo que estoy captando de ustedes, entonces vamos a ver. Ok.
entonces. Ok, si estamos viendo también acá, lo que observamos también, si nos vamos al flujo de efectivo, después vamos a ir a lo que son las razones. Si nosotros vemos aquí, vemos que el flujo neto de efectivo, pues, no está mal, ¿verdad? La única diferencia que lo que vimos allá, que las cuentas por cobrar y alimentario, pues, es donde tenemos prácticamente la mayor salida. Ya vimos que las políticas, pues, hay que mejorarlas. Lo que estamos viendo que hubo una adquisición de activos. Sin embargo, si nosotros vemos la adquisición de activos, lo que quiere decir que nosotros, pues, tuvimos que haber usado un financiamiento de largo plazo. Entonces, pero básicamente usamos la deuda sí a largo plazo, pero si ustedes ven, no es suficiente para cubrirla porque estamos usando nuestros propios recursos. Entonces, ¿qué necesitaríamos ahí entonces para eso, para mejorar esa parte? Exxon, yo veo que ahí también la rotación de cobertura de efectivo, o sea, se mira que es alta, ¿verdad? Y como dice, entre más alta es la rotación, es mejor, entre más veces rota es mejor. Entonces se podría decir que mantener esa rotación, porque al mantener esa rotación la empresa genera efectivo y con ese efectivo se pueden cubrir varias deudas de la empresa. Pero sin embargo, tenemos que ver en qué forma podemos lograrlo, porque recordemos ahorita que, bueno, lo que son las cuentas, es que ahí prácticamente lo que está afectando a la empresa son las cuentas por cobrar que no se está cobrando realmente lo que debe de ser. Pero necesitamos ahorita para cubrir ese déficit, lógicamente las cuentas por cobrar no van a bajar de un solo, va a ser paulatino. Entonces, esa parte tenemos que ver cómo podemos hacer. Si nosotros venimos y cuáles son las opciones que ustedes podrían sugerir, por ejemplo. Si tenemos más deuda a largo plazo o incrementamos el capital. Bueno. Ahí también se podría, perdón. No, perdón, Wendy. En este caso, como vos nos estabas explicando y como hemos estado discutiendo, el problema es que puede venirse un contingente y como estamos pagando mucho antes de lo que estamos recuperando, en una crisis nos podemos llegar a quedar sin liquidez, como bien lo decía Kevin. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que tener líneas de crédito ya contratadas, abiertas, mientras solucionamos también lo que decía Isis, Wendy, también de ir mejorando las políticas. Entonces, sí tener esas líneas de crédito, pero de financiamiento con fechas, ir mejorando pues la administración de los pagos, porque ese es el problema que estamos teniendo, que estamos pagando rápido, pero estamos recuperando lento. Yo decía que antes de sacrificar a los inversionistas, que ellos inyecten capital, aunque también la inyección de capital podría ser una salida en relación a una crisis muy inmediata, ¿verdad? Pero no la pondría como de las primeras opciones. No sé qué piensan los compañeros. Yo diría que una de las políticas que se podrían utilizar para obtener más pronto las cuentas por cobrar es hacer así como, se me ocurre como hacer descuentos, regalías, o sea, animar al cliente para que realmente pague antes. Entonces, se me ocurre que esa podría ser una política para mejorar estas cuentas por cobrar. Entonces sería la política de crédito, como estrategia, lo que dice Wendy. Sí, como estrategia. También considero así como incrementar las ventas por medio de nuevas contrataciones, personal más calificado o algo así, porque recuerden que también está el capital de trabajo, que son las ventas en relación a los activos fijos, que son los préstamos que obtenemos a largo plazo. Entonces, y si vemos la rotación del capital de trabajo es muy lenta, o sea que hay un problema.
sea en la rotación de trabajo, yo considero que para mí, o sea, considero que hay un problema, o sea, porque la miro muy lenta. Entonces eso hace que tengamos más deuda. Igual, compañeros, ya lo que mencionaban ustedes, ¿verdad? Como se analizábamos que la rotación de inventario de la empresa pues es lenta, y pienso yo que debido a todas esas políticas que vamos a revisar y revisar, deberíamos pues ver y determinar qué productos son de lento movimiento y si existen productos obsoletos para hacer todo ese tipo de cuestiones, lo que decía Wendy, pues promociones, descuentos, para darle movimiento a todo eso. Sí, porque como usted dice, la rotación de inventario es lenta. ¿Qué quiere decir? Que no estamos vendiendo, estamos teniendo todo en bodega, entonces necesitamos vender, y para vender, como dice Wendy, utilizar las políticas de descuento y todo eso. O sea, mejor, como dicen, ganar poco, pero ganar. Entonces, no quedarnos ahí con todo guardado, en todo en bodega. Eso es bien común, ¿verdad? Cuando existe, digamos, material que ya es obsoleto, entonces en vez de hacerlo una baja de esto, se deja rezagado. Y al final eso solamente lo que ocupa es espacios. Entonces hay muchas veces ese problema en los inventarios. Sí, aquí es bien importante también el papel del auditor interno. De repente el auditor interno no se está enfocando o no está identificando este tipo de debilidades. Entonces, definitivamente se tiene que enfocar en este tipo de debilidades porque podría afectar al final del periodo tema de rentabilidad, liquidez y capital. O sea, si los inversionistas empiezan a ver que su rentabilidad se está viendo afectada, a ningún inversionista le va a agradar eso. Sí, porque se convertiría ya en una amenaza, ¿verdad? Así es. Ok. Entonces ya tenemos, vamos a quitar esto, a revisar los productos. Ok. Ok, otra cosa que, bueno, yo voy a poner también mi punto de vista, que estamos observando acá. Que por ejemplo aquí no tenemos gastos operativos. Exacto. ¿Dónde están los gastos operativos? Porque solo nos dieron depreciación, pero no nos han dado gastos operativos. Entonces, ¿dónde están? ¿Estarán incluidos aquí? No sabemos. Entonces aquí creo que más bien ahí entra también la parte de lo que es hacer una revisión y ver qué es lo que está pasando, porque si no, entonces lo que se nos está presentando en esta utilidad es que básicamente está subvaluada. Sí, o la persona que realizó el estado de resultado, o sea, los omitió y está obviamente erróneo porque, o los puso en los costos de venta, como es lo más lógico, ¿verdad? Que pudo haber hecho. Exactamente. Ahí los han de ver incluidos. Entonces se podría decir así como hacer estados de resultados más informativos, o sea, más coherentes, sí, más reales. Detallados. Reales y detallados. Porque no tenemos los gastos de administración, ni tampoco tenemos los gastos de venta. Ahí estamos claros. Exacto. Es bien difícil hacer un análisis de cómo ellos están manejando los gastos administrativos porque no sabemos si los están incluyendo en otro renglón contable. Exactamente. Y los gastos son muy importantes porque de esta forma podemos saber si la empresa está utilizando de buena manera los recursos de la empresa. Porque Así si es. los gastos son elevados, o sea, no vamos a tener al final una pérdida, se podría decir, porque no se están utilizando bien los materiales, la materia prima y todo eso.
o los servicios de la empresa. Así es, una Eso es muy administración importante. eficiente. Sí, Bien, podemos decir que están como maquillados entonces. exacto, parece No son maquillado. porque reales, qué sí. raro, ¿verdad? Que Maquillados. no Se le exista eso. salió el corazoncito de contador. Como le llamamos nosotros los estados financieros Avon, bien maquillados y bien perfumados. Sí, Pero no están reflejando la realidad, la situación real de la empresa, pues. Y eso se exacto. da bastante. Hay empresas que lo que hacen es que justifican un gasto y lo ponen al final, pues y después van viendo que todo el año no tienen ajustes pequeños y en diciembre aquellos semejantes ajustes, ¿verdad? Gigantescos. Y lo que hacen es solo, como quien dice, inventarse un bono para cualquiera ahí, o sea, prefieren pagar menos impuestos que prácticamente regalar, pues, al Estado. Eso lo podemos ver. Bueno, esa es una apreciación mía, ¿verdad? Bueno, aquí, bueno, ya viendo, porque vamos a entrar a lo que es la parte de las razones. Lo que podemos observar es que, bueno, las razones, así con estos estados financieros, ¿cómo están? Podemos decir que hay una constante, ¿verdad? Hay una baja. Sin embargo, observando, porque siempre nos está afectando la entrada de efectivo, yo creo que básicamente esto va a aumentar. Porque si no tenemos dinero para cubrir a futuro, entonces lo que tenemos que hacer es básicamente solicitar un financiamiento para ir bajando lo que son la ausencia de efectivo por los cobros. Entonces, ¿cómo ven ustedes esa parte? Por ejemplo, Exxon, en la rotación de activo fijo, me parece que no está del todo mal, pero tampoco está bien, porque está en 0.88. Y pienso que lo ideal, como para estar un poco tranquilo, debería de ser 1, ¿verdad? Entonces, en esta parte habría que mejorar, porque no debe de estar de esta manera. Tampoco, como lo dije, no del todo mal, ¿verdad? Pero sí debe de mejorar. Y claro, básicamente debería mejorar, pero recordemos también que no tenemos el estado de resultado de 2008, así que ahí tenemos un problema. Sí, no podemos comparar, sí. Otra limitante que tenemos también, que eso es la industria, ¿verdad? No sabemos si en realidad nosotros estamos bien. O a diferencia de que al hacernos falta los gastos operativos, tampoco sabemos si en realidad los indicadores pues estén correctos, porque estamos trabajando prácticamente asumiendo de que esto es lo que tienen. Sin embargo, pues vemos que no se nos entregó todo completo, pues, y tuvimos que armarlo solo de un año. Solo de un año. Sí, Pero, porque sin embargo, para llevar a cabo un análisis, como que dice exacto, para empezar tenemos que saber a qué se dedica la empresa, cuál es el rubro, o sea, cuál es su rubro, qué fabrica, qué hace. Y, como dice usted, tener una tabla de indicadores que nos diga cuál es, si estamos bien o estamos mal. Entonces, aquí estamos asumiendo conforme a la diferencia del año 2008 y 2009. Sí. Podemos ver también que si se dedicaran a lo que es el rubro de automóviles, por ejemplo, ustedes saben que nadie va a vender un carro como quien vende naranjas, ¿verdad? Sí. O sea, Solo en la fabricación de un carro, imagínense cuánto tiempo se lleva. Hay que decir, es cierto. Hay solo que para equilibrar. Es que depende si el producto es perecedero o tiene durabilidad también y hacia qué mercado va dirigido. ¿Estamos de acuerdo, Exxon? Porque también si vemos también que lo que es el café, bueno, el café, yo trabajé en una industria de café y el periodo pues cierra en septiembre para empezar. Pero también lo que tenemos que ver es tener en cuenta que el café hasta que ya se cosecha, ya se convierte en pergamino oro, o sea, es que se empieza a recuperar, pues entonces tal vez podemos ver por ahí ese que se hace a la baja. Sin embargo, pues viendo aquí la cuestión de lo que son los márgenes de rentabilidad, aquí lo que tenemos es que podríamos decir que está bien, ¿verdad? Podríamos decirlo. Pero sin embargo, yo pienso que esos indicadores podrían mejorar más. O más bien lo que va a pasar es que va a haber una baja porque tenemos que pedirle a lo que es el contador qué fue lo que hizo con los gastos operativos porque no sabemos. Así que en esa parte pues vamos a tener que ejercer una presión y tendríamos que nosotros pues como consultores pues hacer una pequeña revisión de los estados financieros
y ver si no los incluyeron en el costo de ventas o es que los omitieron, ¿verdad? No sabemos a dónde están. Entonces sí, vamos a tener que hacer una pequeña revisión antes de que nosotros pues poder dar un dictamen pues más Poder tomar Más certero. decisiones. Ujú. lo que podemos ya para terminar, vamos a necesitar, ya tenemos lo que es las líneas de crédito, las necesidades de financiamiento ya discutidas. Y tenemos lo que es la administración, ¿verdad? De cada uno, porque sí necesitamos políticas de mayor estabilidad y pues mejorar las cobranzas. Pues las necesidades de inversión, pues lógicamente, pues lo que vamos a ocupar, pues vamos a tener que requerir de más financiamiento. Esa es como parte final. Igual, y creo que en la parte de necesidad de inversión se debe de crear una política de contingencia, tanto para la liquidez como para la rentabilidad. O sea, sería una política para fortalecer los colchones. Los colchones son solvencia, liquidez, capital y rentabilidad. Sí, Política de contingencia. como mantener un equilibrio entre liquidez y rentabilidad. Correcto. Es que ahí, pues, a mi opinión, la compañía es rentable. Pero no obstante, Claro. pues la rentabilidad es baja y la empresa debe mejorar pues todos esos índices de actividad para aumentar utilidades y generar un mejor valor. Exactamente. Entonces, bueno, También creo otra que política podría ser que cuando ya tengamos el financiamiento, o sea, realizar los fondos a las áreas más necesitadas. O sea, hacer un estudio de cuáles son las áreas más necesitadas y hacer un fondo para esas áreas, o sea, invertir en esas áreas. Ahí sería como hacer una correcta distribución entonces de los fondos, ¿verdad? Sí, exacto. Y no iría ahí la estrategia y revisión de ventas. Porque eso es fundamental, creo. sí, también eso. Y Okay, como creo dice que estaba aquí abajo. como dice el compañero Kevin, o sea, la empresa a simple vista se mira que es rentable. Porque si usted ve los activos circulantes en relación a los pasivos circulantes, o sea, se ve que son más altos los activos, pero ¿qué quiere decir? Que las cuentas por cobrar, o sea, son muy altas, pues entonces ahí es el problema, como dijimos desde un principio. Exactamente. Bueno, yo creo que esto sería entonces el foro de hoy. Y pues solo nos queda pues despedirnos y espero pues que hayan disfrutado la noche, tanto como lo hice yo. Y estuvo muy bonito, muy bueno. Sí, es bien agradable compartir, analizar. Aquí sí. Sí, Qué ojalá que bueno sí, el compartir, compañeros, así es. sí. Bueno, entonces en mi caso pues solo me queda decirle pues que esto ha sido todo pues y nos vemos pues en la clase. Ok, Bueno, Gracias. nos buenas vemos, noches. nos Muchas vemos, buenas gracias. noches. Compañeros. Vayan a descanse, que son las 3 de la mañana. Bye. Gracias, gracias.